sucedida por una revolución comunista, las primeras guerras en los Balcanes y, interesante, el magnicidio de Sarajevo. Sarajevo es conocido para estas generaciones por la última guerra de los Balcanes, pero al revisar la historia es famosa desde mucho antes, porque en esta foto vemos al heredero del archiduque del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Francisco José I de Austria, que dominaba en todos los territorios que antes eran del Imperio Otomano, y había una serie de estados-nación que no tenían ese carácter, pero que querían su independencia. Los albaneses, los montenegrinos, los serbios, los kosovares, etcétera, etcétera, y mandan al sobrino del archiduque con su esposa a negociar a Sarajevo, y a la salida un nacionalista le dispara, él muere a consecuencia de la herida de bala, y muere aquí en este reino de Serbia. Serbia era un aliado natural de Rusia, el heredero de la corona era el heredero de todo este territorio, que era aliado del Imperio Alemán, que ya se había hecho al control de todo este territorio. Y entonces, como el profesor les dijo, el Imperio Austrohúngaro se sentía con un poco de vergüenza de declararle la guerra a un reinucho, porque lo aplastaría en 2 meses. Entonces le dijo al pariente, al Kaiser Guillermo II, que reinaba en Alemania, le dijo: hermano, hágame un favor, hágame un cruce, ¿por qué usted no me declara la guerra para restaurar mi honor a Serbia? Entonces Alemania le declara la guerra a Serbia. Serbia, miren dónde está ubicada, miren el Imperio Ruso donde llegaba, y entonces Serbia dice: Rusia, hijo de madre, ayúdenme, mierda, marica, huevona, ayúdenme. Y entonces los rusos dicen: nosotros necesitamos una salida al mar Mediterráneo directa, apoyemos a los serbios y cuando ganemos nos incorporamos. Y entonces Rusia apoya a Serbia, luego Inglaterra y Francia apoyan a Rusia, Bulgaria y el Imperio Otomano apoyan a Austria y a Alemania, y se arma el mierdero llamado la Primera Guerra Mundial, que no tenemos tiempo pues de detallar y estudiar, pero sí podemos mencionar y comprender Europa en guerras. Y tenemos aquí entonces muy bonita esta, los países en conflicto eran Bulgaria, Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, contra todo lo que está en verde, que se denominaron los aliados. Miren ustedes la pretensión del Imperio Ruso: haber podido controlar toda esta franja de tierra para tener el control directo sobre el Mediterráneo. Bueno, a leer sobre la Primera Guerra Mundial. El pobre viejo Cajleco, 86 años, llevaba reinando como 70, el esposo de Esticia emperatriz, se le para el corazón, se muere, y el imperio se desbarata y se derrumba. Y nuestros amigos, que ya habían hecho todos los desastres que dijimos, otro falso positivo: un barco desbaratado, se los hunden, y entonces entran en la guerra, no con que salvaguardar la democracia, con la doctrina de la no intervención, entran en la Primera Guerra Mundial y por supuesto cambian la suerte de la guerra. Así lucía el mundo. Aquí estaban los bandos en contienda. ¿Recuerdan el mapa de África, de las colonias africanas? Tanzania, lo que hoy es Namibia y estas partes. Pues una vez termina esa guerra, pues les interesaba a los aliados poder que aquí no hubiera colorcito negro, sino todo color rojo, es decir, el dominio de ellos. En el entretanto también la dinastía zarista se tambalea, se produce la revolución, la de febrero, pero después de unos meses de enfrentamientos entre los llamados mencheviques, que quiere decir las mayorías, y los bolcheviques, o al contrario, mencheviques minoría, bolcheviques mayorías, y en octubre finalmente los bolcheviques ganan y se produce ya la revolución de octubre y se funda el primer estado socialista en ese año. Termina la Primera Guerra Mundial y se firma de nuevo. Miren cómo empezó esta clase hace hora y 20,
con la firma de la paz de Westfalia y no nos vamos a volver a agarrar. Luego el Congreso de Viena y no nos vamos a volver a agarrar. Y ahora firmamos el Tratado de Versalles y no nos vamos a volver a agarrar. Se reordena el mapa europeo una vez más. Lo traje para que miren cómo esto antes era como tierra de los turcos y ahora miren cómo pasa a configurarse Grecia, Bulgaria, Rumania, Austria, Hungría, nace Checoslovaquia. Todos estos países que hoy son independientes fueron consultados y decidieron agruparse en un estado federativo llamado República de Yugoslavia. Albania mantiene su independencia y entonces vemos cómo los turcos quedan con solamente este pedacito de territorio en el continente y reducidos a la península de Anatolia. Pero interesa más cómo se empezó a delimitar la geografía del Oriente Medio, porque ya se había descubierto muchos años antes, en 1840, que el petróleo era el siguiente elemento que marcaría el desarrollo industrial del capitalismo y que los mayores yacimientos estaban por aquí. Y entonces la Primera Guerra Mundial, que siempre nos la muestra como un conflicto europeo, tenía unos intereses subyacentes que era hacerse con el control. De nuevo, arquitectos, compañero, mire cómo trazaron de bonito, puras rayas para delimitar los países, y entonces, claro, un país hecho de esa manera separan pueblos hermanos o juntan pueblos enemigos. Pero miren ustedes qué interesante, nace la Palestina, Gran Líbano, Siria, Mesopotamia, territorios del Mosul. Nace por primera vez el Kurdistán por un tiempo breve, la República de Armenia, y miremos entonces cómo el mapa va cambiando y se va configurando, sobre todo la dominación de las potencias. Miren cómo Armenia y el Kurdistán no sobreviven más de 3-4 años, son incorporados aquí por Turquía, aquí por Rusia, y aquí entonces se le entrega el control de Irak a la Gran Bretaña, Siria a los franceses, Palestina y Transjordania a los británicos, y bueno, con todas las consecuencias terribles que eso ha traído para estos pueblos en nuestros días. Así lucía entonces el mundo en este momento. Salimos de la guerra y se van a fundar unas nuevas instituciones para de nuevo garantizar la paz mundial y que no nos volvamos a agarrar. Entonces se funda la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Para la reconstrucción del mundo, entonces se funda el Fondo Monetario Internacional, y para los países devastados por la guerra se va a fundar el Banco Mundial. Curiosamente, estos dos con sede, todos tres, perdón, en Estados Unidos y controlados mayoritariamente por ellos. Va a venir un periodo entre guerras. Cami, ¿tú sabes si esto tiene volumen? Sí. En este punto, para descansar un poco la neurona, aquellos que estudian flujo energético, la mayoría de los ingenieros saben que a veces viene mucha energía por un cable, mucha información, y ya el cable no procesa. Entonces voy a proyectar lo que llamábamos en mi época un sonoviso, que es una animación de diapositivas con música. Bueno, la música no nos funcionó. Yo creo que es un modo proyección, Carlos. Dejémosla que corra entonces. Es más un descanso visual. Mientras va pasando, hay unas imágenes maravillosas de concurso. Lo que yo quería aquí era
reivindicar antes de hablar de los estados de bienestar que uno de los derechos fundamentales de los estados modernos es el derecho a la rebelión. Si consideramos que nuestros gobernantes no nos están cumpliendo las promesas que nos han hecho. Y estas imágenes las tomé con todo el auge del movimiento estudiantil que recorrió el continente en años anteriores, donde se reclamaba entonces que el Estado cumpliera con las promesas de educación que nos había hecho en años anteriores. Estaba animado para otra ocasión, sincronizado con la canción de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes. Decía lo del flujo eléctrico es porque las neuronas de quienes han estado atentos, hay un momento en que ya las vesículas sinápticas están vacías y entonces la percepción de la neurona está en relación directa con la resistencia de la nalga. Entonces, si la nalga ya está incómoda, la neurona empieza también a incomodarse, entonces pueden cambiar de posición, estirar la nalga un poquito para, una vez termine la animación, entrar en la recta final de la conversación. Ahora voy a elegir mi foto preferida. Hay un perro protestando. ¿O ya pasó? Un perro mamerto que nos acompañó en las manifestaciones. Mira, con una piedra en su boca. Listo, compañero perro, a protestar. Imágenes del congreso que se celebró en el campus de la universidad hace unos años. Ustedes nos superan siempre en momentos de crisis. La juventud supera en respuesta a las crisis a las generaciones anteriores. Miren ahí escenas del congreso, los indígenas, todos y todas las estudiantes de todas las sedes de la universidad, nuestro querido Che en el auditorio León de Grey. Si ya la nalga descansó, suponemos ya que las vesículas sinápticas ahorita ya se recargaron y que estamos listos y listas ahora sí para hablar de lo que me invitaron. Por eso decía que yo me había tomado el contexto muy a pecho, Lilita, pero me encanta el contexto amplio. Es decir, ahora sí estamos listos. El pobre compañero se desmayó. Ahora sí vamos a hablar entonces de cuando surge el estado de bien. Sí, tome agüita. Tome agüita y entonces vamos a mirar brevemente. ¿Hay alguien de economía o aquí no hay economía? Administraciones. ¿Sí? ¿Quiénes son de administración? 1, 2. ¿Habían oído los ciclos Kondratiev? En su vida. Bueno, muy bien. Resulta que este señor de apellido raro, ruso, estudió los ciclos económicos y para la época en que los estudió notó que se comportaban de una manera cíclica, más o menos como una onda, que tenía un momento de ascenso, estoy hablando de la producción o productividad del capital, que llegaba un momento de máxima producción o acumulación y venía una época de crisis, hasta que la cosa estaba de puta madre y que había algo que se tenía que hacer para que se levantara la tasa de productividad, pero que esto se repetía. Él alcanzó a estudiar 4 ciclos Kondratiev, aquí momentos de crisis espectaculares en el 93 y por supuesto la confrontación de la Segunda Guerra Mundial termina con una Europa devastada y con Estados Unidos con una deuda acumulada de todo el mundo que lo dejan como la potencia militar y económica del mundo, y el relanzamiento del crecimiento económico para el periodo 1940-48 que se logra
con quizá lo más importante de la clase de hoy, al que durmió, a la que ha estado conversando, al que ha estado distraído. Ojo, atención, pregunta de parcial, quiz. ¿Qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial importante para el estado de bienestar? Que había un bando triunfante comunista, que había un bando triunfante capitalista, que los capitalistas y los comunistas habían puesto 40 millones de muertos y que ni por el putas los trabajadores iban a volver a poner tantos muertos. Entonces le dijeron a los patrones: o ustedes sueltan un poquito y nos dan cosas, o nos volvemos comunistas, y huevada. Y entonces este pacto, que está ilustrado en la parte de abajo, se produce en Occidente entre el Estado, entre los dueños del capital y entre los trabajadores. ¿Cuál es el pacto? El Estado va a poner más plata para el bienestar de la población, que viene de poner 40 millones de muertos. Los dueños del capital van a sacar una tajadita de sus ganancias y se la van a devolver a sus empleados, traducida en aumento de salarios, para que puedan consumir y vivir mejor. Y el trabajador, en una frase que no me gusta, se va a poner la camiseta y va a trabajar más y va a aumentar la productividad. Si nos comprometemos a este pacto, entonces vamos a crear en Occidente los estados de bienestar. Por el lado del comunismo se crea el socialismo de Estado, y para los países pobres del resto del mundo, el resto de nosotras y nosotros, versiones que podrían ser el desarrollismo o el populismo, inspiradas en los pensamientos o postulados teóricos de Marx y Keynes, que permiten entonces al mundo salir de la crisis. Van a ser las décadas doradas del capitalismo, porque hay mayor productividad del trabajo, mayor compromiso del Estado con la población y una renuncia temporal de los dueños del capital a acumular mucha ganancia y a devolverla en forma de aumento de salarios y de un bienestar. Es así como se comprende que nace eso llamado el Estado benefactor o Estado de bienestar, que no es otra cosa que un Estado que le ofrece a sus ciudadanos educación, salud, recreación, trabajo, vivienda, vías de comunicación, etcétera, etcétera, que fue lo que se construyó entre 1948 y 1973. Resulta que hay un momento en que ese esfuerzo, ese pacto, que se llama el pacto también keynesiano, que hacía que los estados se endeudaran mucho para que la población pudiera trabajar, comer, recrearse, estudiar. Esta universidad es hija de esos conceptos del gobierno de Alfonso López Pumarejo, en particular en su reordenamiento, pero llega un momento en que el capital vuelve a la crisis y la respuesta del capital es instaurar las medidas neoliberales. La guerra armamentística o la carrera nuclear deja a la Unión Soviética exhausta, endeudada, muchos cuadros del partido reconocerlos corruptos, vendidos a Occidente, y empieza la zancadilla al socialismo de la Unión Soviética. Y derrumbado el socialismo en la Unión Soviética, estos patronos y este Estado dicen: ¿y como por qué vamos a mantener el pacto? ¿Qué nos obliga? Ya no hay una amenaza de comunismo, y entonces se rompe el pacto que dio origen al estado de bienestar. Desaparecen gradualmente, de acuerdo al grado de resistencia de los pueblos, todas esas instituciones que llamamos del estado de bienestar. Y entonces, ahora sí, como me gusta con contexto, ahora hay 40 de contexto, vamos a definir el estado de bienestar. Esto es más bien rápido. Entonces, el estado de bienestar usualmente hace referencia al rol que juega el Estado en servicios sociales, como lo que ya mencioné. Me había faltado este interesante: reducción de la pobreza, entre otros, y le da una forma particular de Estado, o es definido como una forma particular de Estado o un tipo de sociedad.
El estado de bienestar va a ser la combinación entonces de mercado, estado y familia en la provisión y bienes de servicios en un país. En el contexto de las economías modernas, las políticas sociales del estado de bienestar contribuyen a organizar los mercados laborales y protegen, que es lo importante del estado de bienestar. Se supone que protegen a los ciudadanos de los impactos negativos de eventos sociales como desempleo, pobreza, discapacidad y enfermedad. Es por esto que entendemos por qué en Suecia, si uno se queda desempleado, pues no se suicida al otro día, porque está el Estado todavía benefactor que lo acoge y lo protege de los efectos del no trabajo. Pero también por eso mismo, en países como el nuestro, que no tuvimos estado de bienestar, el no trabajo es una situación absolutamente terrible, porque no hay a quien recurrir sino a la solidaridad de los amigos, de la comunidad, etcétera, etcétera. Según este autor, existen tres enfoques principales para tipificar los estados de bienestar. Según el gasto social, el tipo de instituciones del estado de bienestar o los tipos o regímenes de estado de bienestar, que es lo que a mí me ha gustado estudiar estos últimos años. Y entonces, brevemente, desde la perspectiva de un saludista, en esta foto, que ustedes pueden ver los diversos modelos de estado de bienestar que pueden existir. Me voy a acercar desde quién paga. ¿Quién paga por la salud de la población? Tenemos un Estado que no se mete para nada en la financiación de la salud de su población, y entonces la población tiene que comprar la salud, como si fuera una mercancía, como en Estados Unidos. Entonces se va a hacer un Estado que de benefactor, nada, no doy nada. Ahí está la salud privada, para el que la quiera, la compre. Tenemos en la otra esquina de la escala un Estado que brinda todo, que sería todo el bloque socialista, que era el socialismo de Estado, que brindaba toda la salud a toda la población, con todos los derechos incluidos. Y en el camino una mezcla de ambos. Por ejemplo, estados que pudieran estar en esta parte, en donde el Estado pone una parte, el ciudadano paga otra, y así todas las mezclas posibles que ustedes puedan imaginarse. Pero para los enfoques teóricos se dice que existen tres estados de bienestar. El primero, que se denomina el modelo Bismarck, en honor a un viejo gordo regodo, el canciller Otto von Bismarck, que entre 1883 y 89, para que no se derrumbara ese imperio alemán, se cranea una cosa que se llama el seguro social. ¿Qué es el seguro social? El seguro social es que los empleados de una empresa tienen derecho, por destinar una parte de su salario, el patrón pone otra parte de dinero y el Estado pone otra parte de dinero, se reúnen en una bolsa, y con esa bolsa de dinero el empleado tiene derecho a que si se enferma, si le pasa algún accidente laboral o está muy chuchumeco para seguir trabajando, se puede pensionar, y entonces a ese se le va a llamar el modelo de Bismarck, o modelo de seguro social, o modelo alemán de aseguramiento. Como ya dije, una parte grande la pone el Estado, otra el empleador y otra el empleado, y de acuerdo al tipo de país en el que se viva, pues tendrá mayores o menores derechos. ¿Qué se requiere como premisa fundamental para que un estado de bienestar funcione bajo el modelo Bismarck? Si depende del contrato laboral, pues la respuesta está ahí, es que haya empleo. Entonces, después de la posguerra, muchos de los estados europeos pudieron ofrecer casi pleno empleo, y entonces tenían un modelo de estado benefactor desde el punto de vista de la financiación bismarckiano, pero desde el punto de vista de la garantía de los derechos casi universal. ¿Me siguen? Porque casi todo el mundo tenía trabajo. En la época neoliberal o en la crisis del trabajo, aquellos estados montados en el modelo Bismarck la llevan. Porque si usted tiene una tasa de desempleo, compañero, del 23%, más duro,
una tasa de desempleo del 23%, pues el Estado le queda muy duro brindarle seguridad social a esas personas. El segundo modelo, que se llama el modelo de Beveridge, por Sir William Beveridge, británico, se implementa en el año 42 y luego en la posguerra en Inglaterra. El modelo Beveridge lo que dice es no, la salud y la seguridad social va a ser pagada con los impuestos que recaudemos de la población y le vamos a devolver eso en servicio a todo el mundo, sin importar si tiene trabajo o no, si nació aquí o no, y solamente por estar en este territorio va a tener derecho a los servicios de salud. Este modelo Beveridge, se va a llamar modelo universalista, por eso, porque no depende de que usted tenga trabajo o no, se basa en la recaudación y todos los ciudadanos disfrutan de todos los derechos, incluso los extranjeros. Esto cambiará, por supuesto, en la época neoliberal, porque empiezan a hacerse exclusiones. Ya no van a dar tanto, ya no le van a dar a todo el mundo, etc. El modelo Beveridge entonces se basa en los impuestos, brevemente, para justificar el pasaje, la hospitalidad de Glorita en la casa, los viáticos. Entonces déjenme echar más carreta. Hay dos tipos de impuestos: impuestos progresivos e impuestos regresivos. Ahí está el monacho en la diapositiva. ¿Qué es un impuesto progresivo? A mayor capacidad tuya de pagarle al Estado, yo te cobro más. Suena lógico desde una perspectiva. Si tú eres dueño de medio país y tienes mucha tierra, muchas vacas, muchas fábricas, muchas acciones, te voy a cobrar muchos impuestos. Si tú eres muy pobre, pues no te voy a cobrar prácticamente nada, sino que te voy a dar. Eso se denominan impuestos progresivos, que son los de renta, de capital y de la tierra. Para poder entender el fenómeno neoliberal, para poder entender los acuerdos post-conflicto de La Habana, van a recordar esta diapositiva. ¿Qué vamos a hacer con la tierra? ¿Qué vamos a hacer con la tributación sobre la tierra que fue despojada? Que está grabada con un impuesto de la renta muy pequeño, porque no les interesa a los terratenientes pagar un impuesto progresivo. El compañero ha dormido toda la sesión, estoy ya preocupado que se haya muerto. ¿No? Ay, no, está vivo. Dios mío, estaba aquí rezando un Padre Nuestro por su alma. Bendito Señor. Ya me iba para la catedral, despertaste. Bienvenido. Estamos en clase de arquitectura, ingeniería y humanismo. Muy bien. Los impuestos regresivos, en cambio, no se avergüence que yo, ese es mi estilo de bromear. Ahora me dio un atentado a la salida y falso positivo. Fue el profesor de la sede de Bogotá, inculpado el decano de arquitectura y ingeniería. Los impuestos regresivos, como ustedes ven aquí, no importa si usted es chiquitico en lo que gana, o si usted es un cacao antioqueño, o si usted es Ospina, no, si usted es Ardila Lule, si usted es... Le vamos a cobrar lo mismo al pequeño consumidor que al gran dueño de todo esto. Y la mayor expresión del impuesto regresivo es el IVA que nos acaba de clavar con Vaselinita Santos del 19, y entonces cada Coca-Cola, cada botella de agua que nos estamos tomando, cada bolsa de papitas, cada marcador, que se come el marcador, carajo, cada cosa que compramos y que paga el 19% de impuesto, le quita a tu mamá o a tu papá el 19% y se supone que le quita a Ospina el mismo 19%. Es francamente inequitativo y por eso se llama un impuesto regresivo, porque grava igual a los que más tienen con lo que menos tienen. Entonces el Estado benefactor se caracteriza por tener muchos impuestos progresivos y ningún impuesto regresivo. Pregunta de examen fácil: ¿Colombia en qué parte cabe? ¿Tenemos muchos impuestos progresivos? No. Casi aquí premian al que más tierra tiene, al que viene y dona un edificio, le devuelven 3 veces los impuestos. Bueno, está bien que nos donen el edificio, pero tenemos muchos impuestos regresivos.
Y el tercer modelo de aseguramiento, repasemos, modelo Bismarck o de seguro social, modelo Beveridge o de aseguramiento universal, y el último modelo es el modelo de cotización individual, ya se oye parecido al ley 100, o de seguro individual, que se implementó en Estados Unidos, donde no se implementó el estado de bienestar, la salud es una mercancía y no un derecho. Recordemos que Estados Unidos es el país más rico del mundo y tiene el ingreso per cápita más grande del mundo, aunque los administradores me dicen el promedio es una mentira, pero existe y es lo que hay. El promedio per cápita es el de Donald Trump sumado con el indigente de la calle, dividido por 2 y me da el per cápita. ¿Qué vamos a hacer? Así es, tienen el per cápita más grande del mundo, y entonces la salud en Estados Unidos se